Queridos apoderados, apoderadas, mamás y papás del Jardín Juan Bautista, mi nombre es Daniela Ramírez Valdi y soy psicóloga del jardín. Actualmente estamos preocupados todos, ¿cierto?, por este tema de la pandemia y las sensaciones, emociones y pensamientos que nos surgen respecto a lo que estamos viviendo. En este video estoy muy contenta de poder realizarlo para contarles un poco eh, los temas emocionales que surgen a partir de esta situación. La idea no es hablar tanto, sino que poder darle tips a ustedes como padres y madres para que puedan aplicarlos con sus hijos en casa y también les puede servir a ustedes. Bueno, en primer lugar me gustaría explicarles un poquito respecto a la ansiedad y al estrés que podrían estar sufriendo ustedes, sus hijos, ¿cierto? También en esta situación, algún familiar cercano. En primer lugar, hay que tener claro que frente a esta situación que es nueva para todos nosotros, ¿cierto? Eh, es inesperado, no sabemos lo que va a ir pasando, es algo desconocido. Y frente a las cosas desconocidas, como esta o como otras cosas que podemos enfrentar en nuestra vida, surge, ¿cierto? Sentimientos como estrés o ansiedad. Pero lo bueno es que es normal sentirse así. O sea, si las personas nos estamos sintiendo de esta forma, es algo normal. Entonces, en primer lugar, cuando entendemos que es normal sentirnos así frente a situaciones que son desconocidas, podemos sentirnos un poco más aliviados cuando nos damos cuenta que nos está pasando algo por esto. Si nosotros nos vamos en el plano de los niños y las niñas, es importante entender que nosotros como adultos somos su radar, podríamos decirlo de alguna manera, o somos como su ejemplo de protección y de seguridad. Nosotros somos los cuidadores o las cuidadoras, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros como padres o madres nos sentimos estresados, más que decir o hablar de cuántas personas van contagiadas y estos temas no son tanto los que le preocupan a los niños, sino más bien las reacciones que van viendo en nosotros, en los adultos. Entonces es muy importante que nosotros chequeemos como adultos cómo nos estamos sintiendo frente a esta situación, si estamos ansiosos, si estamos ansiosas o estresados o estresadas, es importante ir chequeándolo. Y para esto hay muchas técnicas que se pueden ir trabajando que las vamos a ver en otra parte del video. Pero primero quiero que entiendan, en primer lugar, como decía al principio de este video, que es normal sentirse estresado frente a esto. Cuando esta situación empieza a ser más compleja, cuando ya pasan 2 meses o más de 4 semanas en que estos síntomas son recurrentes y los siento constantemente y empiezo a manifestar cosas físicas, por ejemplo, problemas para dormir, problemas en el tema de la alimentación, que puede ser exceso, cierto, de alimentación o puede ser que esté inapetente, también puede ser el tema, como dije, del sueño, con problemas para conciliar el sueño, perdón, o para poder dormir de corrido, cierto, de repente despertar sobresaltado durante la noche y después con dificultad para volver a dormir. Entonces es importante como adultos, en primer lugar, chequearnos, saber cómo estamos. Para esto, un tips que les puedo dar es que cada familia necesita en este tiempo volver a interactuar. Antes nosotros vivíamos en el día a día de nuestros trabajos, ¿cierto? En nuestras tareas que teníamos cotidianamente y ahora estamos como entre comillas obligados a estar un poco más juntos. Entonces esto de interactuar podrían incluirle en su rutina una vez a la semana, tener un espacio donde toda la familia pueda decir qué les está pasando, no solamente con el tema de la pandemia, sino con el estar siempre juntos, porque es algo nuevo también. Entonces, poder conversar con sus hijos y ustedes también manifestar, estoy preocupado, estoy preocupada. Los niños de repente nosotros creemos que por no decir nuestras emociones o nuestros sentimientos los estamos protegiendo, pero muchas veces los estamos confundiendo. Y eso hace en realidad que nuestros hijos se pongan ansiosos o estresados con lo que están viviendo, las reacciones que nosotros como adultos tenemos. Entonces, por eso es muy importante ir chequeando cómo estamos nosotros como adultos. Y también es importante saber que a veces nosotros como mamás y papás podemos decir que estamos cansados, porque así normalizamos las situaciones de nuestra vida que nos van pasando por distintas cosas o eventos que van ocurriendo en el día a día. Entonces es muy importante y les recomiendo a todos que hagan una organización familiar.
una organización en cuanto a conversar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, a validar, a decir, yo entiendo que te sientas así, qué bueno que me lo cuentas, así podemos hacer algo juntos para que tú te sientas mejor. Y así los papás también pueden expresar sus cansancios, sus preocupaciones y se genera un clima de interacción y un clima de confianza que es muy importante para dar seguridad a los niños. Ahora, este tema que nosotros no sabemos lo que va a pasar, es como bien relevante explicarlo porque la ansiedad y el estrés surge por no saber qué va a pasar y estar siempre adelantándonos al futuro, creyendo que si pasa esto voy a hacer tal cosa y me voy adelantando y haciendo jugadas, entonces voy sobrepensando el futuro y eso hace que yo como adulto me estrese. Cuando yo como adulto estoy estresado y ansioso, me desconecto un poco de mis hijos y de sus sensaciones. Entonces el niño lo que ve o la niña lo que ve son papás que andan con la cabeza en otra parte sin que uno lo diga. Los niños se dan cuenta, los niños ustedes saben, tienen hijos pequeños y los niños son como unas esponjitas que van recogiendo todo lo que ven alrededor de ellos y de ellas. Entonces es muy importante este tema. ¿Ya? Por eso, en resumen, en primer lugar, es importante tener esta organización. Dense un tiempo, vean cuál es el momento de tranquilidad y un tiempo donde ustedes puedan organizarse familiarmente y conversar los temas emocionales y las preocupaciones que ustedes tienen como familia. También en este espacio es muy importante que nosotros podamos aprovechar de dar tareas, porque no solamente una persona va a tener tareas en la casa, porque eso va a hacer que tenga más peso sobre sus hombros y se sienta más estresado o estresada o ansiosa respecto a cómo lo voy a hacer todos los días así. Entonces es importante que nosotros demos pequeñas tareas según las edades que tengan nuestros hijos. En el caso de sus hijos que son pequeños, podemos hacer actividades en conjunto que vean o que se sientan incluidos en esto. Poner la mesa, por ejemplo, es una actividad que ellos sí pueden hacer y uno puede ir enseñándole cosas, ¿cierto?, respecto a esta interacción de poner la mesa, que es una actividad en realidad cotidiana que hacemos todos los días. Eh, y así ustedes pueden ir viendo qué les acomoda más y cómo pueden ir incluyendo a los distintos miembros de su familia en tareas destinadas al hogar. Otro punto súper importante es respecto a los niños. Claro, nosotros manifestamos y nos sentimos ansiosos, pero los niños se manifiestan de otra forma. Los niños van a ver a los papás que están estresados, que están ansiosos, ¿cierto? No les van a poner el nombre porque en realidad no conocen esos nombres, pero sí van a sentir que algo pasa o que papá o mamá están más cansados. Entonces los niños podrían empezar a manifestar ciertos comportamientos. Por ejemplo, al sentirse ansiosos o estresados pueden comer más, pueden tener más apetito o pueden mostrarse inapetentes. Pueden también mostrarse regresivos. ¿Qué quiero decir con regresivos? A que conductas que ellos ya habían superado o cosas que ya habían aprendido, volvamos para atrás. Por ejemplo, hay niños que puede ser que quieran volver a dormir con el papá o con la mamá. Hay niños que quieran volver a tomar en mamadera, por ejemplo, si es que eso ya no lo estaban haciendo. Otros niños que quieran volver a tener el tuto o dormir con el osito que tenían antes, no sé. Pueden ocurrir distintos eventos que se llaman regresivos, como de conductas que habían superado o que ya eran como más de pequeños y las vuelvan a generar porque eso los hace volver como a este núcleo de protección cuando eran más chiquititos. Entonces es importante darse cuenta y ojo a eso porque nos habla que están teniendo miedo o hay algo que les preocupa y ahí es importante conversarlo con ellos y ser muy cercanos y abiertos para escuchar lo que les está pasando y ir pudiendo adelantarle o anticiparle las cosas. También nosotros, bueno, ahora no sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos ir contándole un poco para que vayan entendiendo qué está pasando y asegurándoles que van a estar protegidos siguiendo los protocolos, siguiendo las recomendaciones que nos dan. Entonces es muy importante chequear estas conductas. Ya también hay niños que presentan, se llama terrores nocturnos, que significan problemas en el sueño. Tienen pesadillas o les cuesta quedarse dormidos, se duermen muy tarde, entonces igual hay que chequear. Esas situaciones nos hablan de que puede haber o estar pasando por una situación de estrés o ansiedad. Otra cosa muy importante que me han preguntado, yo también te atiendo en consulta particular y me han preguntado bastantes mamás y papás y esto les puede servir. El tema es como que me dicen que en esta cuarentena sus hijos o sus hijas andan muy ansiosos y quieren comer mucho. El tema cuando los hijos son pequeñitos, nosotros como adultos podemos controlar un poco esto y en vez de darle alimentos que no sean o que no les aporten nutricionalmente, podemos suplir estas cosas con alimentos saludables, ya para evitar una subida de peso y un problema de salud después
como obesidad o el tema de la falta de alimentación cuando los niños están inapetentes, también preocuparnos que por lo menos consuman lo mínimo que necesitan para estar sanos y nutridos. Eso es muy importante también. Otra cosa que es bien importante y los tips que les puedo dar para poder trabajarlos tanto ustedes como adultos como también para poder involucrar a sus hijos en estas rutinas es el tema de la respiración. La respiración y los ejercicios de meditación están muy ligados con nuestras emociones. La respiración también está muy ligada con nuestras emociones. No sé si a veces se han dado cuenta que cuando estamos enojados o pasamos por un mal rato, nuestra respiración no es igual que siempre. O nos agitamos, ¿cierto? Cuando estamos nerviosos también o nerviosas, nos agitamos, la respiración es más rápida, sentimos como que se nos mueve hacia arriba y hacia abajo el pecho, ¿cierto? O de repente cuando tenemos pena nos cuesta tragar, nos cuesta respirar, sentimos que no nos entra aire a los pulmones. Entonces es importante poder hacer ejercicios que nos desconecten y que nos ayuden a estar como más regulados en nuestras emociones. Entonces, como práctica diaria podemos hacer estos ejercicios e incluirlos en nuestra vida todos los días. Y les va a servir para esta situación, enfrentar esta situación y cualquier otra situación que ustedes tengan con sus hijos a lo largo de su vida, esto les puede servir. Uno de esos ejercicios que es muy importante es la respiración diafragmática. Es complejo explicarle a los niños con este nombre, pero yo les voy a leer un extracto de un juego que yo tengo, que lo trabajo con los niños, que es un juego de mindfulness, que es significa mente plena, y son ejercicios de respiración. Entonces hay un cuento que ustedes le pueden contar a los niños para enseñarles esta respiración, que ustedes como adultos también pueden hacer, es el cuento de las ranas. Y hacernos pasar en un momento y hacer una especie de juego, ¿cierto? Donde todos seamos ranitas, ¿cierto? Y por medio de este juego enseñarle a nuestros hijos e hijas a respirar de una manera que los relaje y que los haga liberar tensión. Les voy a leer este cuentito de las ranas. Las ranas pueden dar grandes saltos, pero también pueden quedarse muy quietas, observando todo lo que pasa a su alrededor, sin reaccionar de inmediato, muy atentas, respirando con mucha calma y van así, cuando van inhalando, van hinchando su pancita y entrando aire por su cuerpo. Y cuando botan este aire, se deshincha la guatita. Entonces, vamos a sentarnos y a jugar que somos ranas y vamos a respirar como las ranas. Durante un rato vamos a estar quietos, notando cómo nuestra pancita se infla un poco y cuando botamos el aire por nuestra boquita, se va a hundir nuestra guatita. Y eso lo vamos a repetir unas 7 veces. Y esa es la respiración diafragmática. Ustedes pueden adornar más este juego de la ranita, pueden incluirle incluso actividad física antes, jugando a la ranita, a saltar, qué sé yo, inventando un cuento bien entretenido y después terminar con esta respiración de la ranita. Es algo que va a ser lúdico, que les va a servir a ustedes como papás y como mamás y también a sus hijos y a sus hijas les va a servir. La segunda parte de este video les voy a hacer 2 ejercicios. Un ejercicio que se llama Step Out, que lo voy a explicar en la grabación, y un ejercicio del patrón de la alegría. Todos estos ejercicios nos ayudan a mantener nuestras emociones más en calma. Cuando nos sentimos que estamos cansados, que no podemos más, que nuestra cabeza se va para otra parte, cuando nuestros hijos, por ejemplo, quieren comer mucho y no sabemos cómo saciar esto y nos sentimos mal tampoco por privarles esto, nos sentimos mal como papás o como mamás, podemos, en vez de hacer esto, desviar la atención y hacer este tipo de ejercicios. Un ejercicio, como les dije, se llama Step Out, que significa como un paso afuera, que es para llegar a un estado como neutro de emoción. Y después de ese ejercicio podemos hacer o el jueguito de la rana o poder hacer también el patrón de la alegría, que es una especie de movimientos que tenemos que hacer respirando y botando, ¿cierto?, el aire. Cuando yo les hablo de respirar, siempre va a ser inhalar por la nariz y botar por la boquita. Les voy a hacer la segunda parte de este video que tiene relación con los 2 ejercicios que les voy a enviar.
Sumado a eso, también les voy a enviar un ejercicio para cuando nuestros niños nosotros no sabemos cómo calmarlos porque tienen mucha energía y actualmente tenemos que estar en nuestras casas y a veces no tenemos el espacio como para que todos los niños puedan hacer las actividades que ellos quieren hacer. Un ejercicio que es de yoga para niños, que es un ejercicio para poder aquietar un poco y calmar a los chicos y a las chicas.